Invito a que me acompañen por favor al libro de Hechos capítulo 14. Hechos 14. Es un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana. Gloria a Dios por el privilegio de tener una conferencia misionera. Ya tenemos 2 años que no se ha podido hacer algo así, y qué gran bendición. Esta es la primera conferencia misionera en la cual yo he participado en México en este año, y le doy tantas gracias a Dios. En los Estados Unidos ya muchas cosas se están cambiando, y veo que aquí en México poco a poco también, en cuanto a la reapertura de las iglesias y la oportunidad de tener reuniones, y mi corazón se regocija de poder reunirnos hoy y poder ver a tantos hermanos que están aquí en esta mañana. Que el Señor los bendiga, y gracias por madrugar, hermanos, y estar aquí temprano. Vamos a leer Hechos 14 versículo 27 para dar comienzo. Hechos 14, 27, Hechos 14, 27. La palabra de Dios dice: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder estar reunido en esta mañana aquí en México, glorificando tu nombre, pero con el propósito, Señor, de estudiar juntos sobre la necesidad de alcanzar al mundo con el Evangelio. Señor, reconocemos que hay mucha tarea que hacer todavía. Reconocemos, Señor, que es todavía tu voluntad que cada persona en todo el mundo escuche el Evangelio. Yo ruego, Señor, que en este tiempo que tengamos juntos en estos días, seamos retados, Señor, para hacer más, para alcanzar al mundo con el Evangelio tuyo. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes una clase titulada La condición actual de misiones, en base al texto que acabamos de leer. Cuando Pablo regresa a Antioquía, él da un reporte sobre lo que está sucediendo en las iglesias que Dios le había permitido conocer y establecer, y en los cuales él había predicado. Quiero decir de antemano, yo no he estado en todo el mundo. Me encantaría visitar algún día todos los países del mundo. Yo creo que el pastor Jorge Rocha y yo, si pudiéramos visitar a todos los países del mundo, estaríamos súper contentos. Yo he estado en 59 países. He tenido el privilegio de estar en muchísimos lugares, y reconozco que eso es un privilegio, hermanos. En muchos de esos lugares he estado múltiples veces. Por ejemplo, en Corea del Sur creo que he estado 46 veces, y siempre es un gozo poder ver lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Pero lo que pretendo hacer hoy es darles un reporte, entregarles un reporte de la condición actual del mundo, para que estemos orando. Dice el libro de Oseas, si pueden buscar conmigo Oseas capítulo 4 y versículo número 6, de esta manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros no conocemos la situación actual, a veces no haremos lo que podríamos haber hecho para ayudar. Si, por ejemplo, supiéramos que en este momento, frente a la iglesia, hay una persona que está pasando un momento muy difícil, le ha dado un infarto, él está tirado en el suelo, está a punto de morir. Si nosotros en este cuarto supiéramos esa verdad, hay algunas personas aquí que se pondrían a orar. Posiblemente no conoce nada de medicina, y usted no haría alguna cirugía o ningún movimiento quirúrgico ni de medicina para esa persona, pero usted se pondría a orar. Otras personas sacarían su celular y marcarían a algún hospital pidiendo auxilio. Algunos de ustedes que tienen conocimiento médico correrían allá abajo para poder ayudar. Pero todo en base al conocimiento. Si no conocemos la situación, es imposible que reaccionemos o que respondamos como debemos. Entonces, el deseo de mi corazón es darles un poco de información que nos podrá motivar a hacer más en cuanto a la obra misionera. Mateo 28,
va a ser como nuestro texto del cual escogeré el bosquejo que vamos a estar viendo en esta mañana. Dice Mateo 28, 18 al 20: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces vamos a tomar estos versículos y vamos a ver tres áreas importantes en este reporte. En primer lugar, el primer blanco que tienen ustedes ahí en su hojita son las naciones. Nos dice en Mateo 28, 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, esa palabra naciones en griego es la palabra ethne, del cual nosotros tenemos en español la palabra etnia o grupo étnico. Se refiere no a las naciones que normalmente conocemos, pensamos de la nación de México. En México, dentro de México hay muchos grupos étnicos. Según una lista que tengo yo, hay 291. Seguramente otras personas tienen otra manera de contar, pero estos grupos étnicos, cada uno de ellos necesita escuchar el Evangelio, necesitan escuchar en su propio idioma, necesitan tener la palabra de Dios traducida a su propio idioma, y necesitan iglesias en cada uno de esos lugares donde se esté enseñando la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a dar algunas definiciones, porque para entendernos, hermanos, es importante definir estas palabras. En primer lugar, una nación es una comunidad de personas que se relacionan de manera cultural e histórica y que habitan un terreno propio a ese grupo. Por ejemplo, cuando hablamos de la nación de México, estamos hablando de personas que tienen cierta cultura, tienen cierta historia y habitan en un lugar muy definido. Pero un grupo étnico es una comunidad de personas que comparten un mismo idioma, cultura, historia, antepasados y otras características, pero que no son confinados a cierto lugar geográfico. Por ejemplo, un grupo étnico, una etnia, puede ser parte de varias diferentes naciones. Pueden haber personas aquí en México, por ejemplo, en el sur de México, los maya. Hay maya también en Guatemala, hay maya en otros países. Hay personas de etnias en Europa que son una etnia que están en 6, 7 diferentes países. Entonces es importante distinguir entre estas dos. En tercer lugar, la palabra misionero es una persona enviada y financiada a llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que no son de su propia comunidad. A veces nosotros llamamos misionero al que esté predicando, si es que va financiado por alguna iglesia. Pero yo considero que sería más correcto llamar a una persona financiada y enviada a llevar el mensaje del Evangelio a su propia comunidad, llamarlo evangelista. ¿Okay? Para distinguir entre el misionero, el que va más allá de su comunidad o alguna comunidad que no es su propia comunidad, y un evangelista que va dentro de su propia comunidad. Los dos son necesarios e importantes. Por favor, no piensen que al distinguir entre los dos digo que uno es más importante y otro es menos importante. No, pero son diferentes funciones. Número 5, la palabra GEA es un acróstico que significa grupo étnico alcanzado. Ahora, cuando decimos alcanzado, también se necesita explicar. Estamos hablando de un grupo que tiene más del 2% de ese grupo que son salvos y miembros de una buena iglesia con sana doctrina bíblica. Qué bendición sería si cada persona en todo el mundo fuera salvo y miembro de una iglesia donde se enseña la sana doctrina de la palabra de Dios. Eso sería magnífico, magnífico. Yo creo que eso es el deseo de Dios y debe de ser el deseo nuestro. Este grupo también cuenta con iglesias autóctonas y también autónomas en cuanto a liderazgo, finanzas y propagación. A veces a estas clases de iglesias hoy día se les pueden llamar las iglesias de los 3 autos. ¿Okay? La iglesia de los 3 autos. Son autosuficientes en cuanto a su liderazgo,
Son autosuficientes en cuanto a sus finanzas y son autosuficientes en cuanto a su propagación. Esas son iglesias ya bien establecidas. Esos son grupos GEA, grupos étnicos alcanzados. En segundo lugar, en cuanto a los grupos, están los grupos llamados GENA. Estos son grupos étnicos no alcanzados. Estos son grupos en el cual el menos del 2% son salvos y miembros de una iglesia que tiene sana doctrina bíblica. Estos grupos cuentan con iglesias, sí, pero el liderazgo, las finanzas y la propagación depende de los extranjeros. Nosotros aquí en esta iglesia se están apoyando misioneros que están en Corea, que están en Argentina, que están en Panamá, que están en muchos diferentes países. Esos misioneros y las iglesias que ellos están comenzando y apoyando podrían llegar dentro de esta categoría de grupos étnicos no alcanzados, aunque sí hay personas que han sido salvos, pero las iglesias necesitan o dependen del apoyo extranjero para poder seguir hacia adelante. Ellos carecen de personal y recursos propios para extender el evangelio. Dependen del extranjero. Necesita que grupos como la Preciosa Semilla mande literatura, mande Nuevos Testamentos, Juan y Romanos para ellos. Y qué bueno por organizaciones como la Preciosa Semilla y el hermano Jorge Rocha, que está ayudando a misioneros literalmente en muchos lugares del mundo para tener algo en sus manos y poder entregar eso a las personas. Pero qué bueno sería si cada grupo étnico tuviera un ministerio como la Preciosa Semilla, con una imprenta que esté haciendo folletos y esté imprimiendo Juan y Romanos y Nuevos Testamentos para enviar a esos grupos. Eso sería lo óptimo, eso sería lo ideal. También existen grupos llamados GENE. Esto es un grupo étnico no evangelizado. En el Salmo 142, versículo número 4, escuchamos un clamor que hacen estos miembros de estos grupos. Salmo 142, versículo número 4, dice así la palabra de Dios: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Yo una vez escuché al pastor Jorge Rocha decir acerca de este versículo que esto es el clamor de los pueblos. Tantos pueblos no alcanzados, tantos pueblos donde nunca han escuchado el evangelio, tantos pueblos donde no ha llegado la salvación. Ellos no tienen quien los pueda ayudar. Estos grupos étnicos no evangelizados tienen un menos del 0.5% de personas salvas. Ellos no tienen iglesias propias. No hay misioneros que están trabajando entre esos grupos. No hay enseñanza bíblica. Y muchas veces, y esto es lo más triste, nadie está planeando alcanzarlos. Nadie está planeando alcanzarlos. Ahorita estoy pensando de un grupo que vive en unas islas que pertenecen a la India, las islas norsentinelesas. Hace unos 3 años hubo un joven americano llamado John Chau que fue para tratar de alcanzar a esas islas. John Chau, un joven que se preparó por varios años antes de ir para allá. Estudió la Biblia en un instituto, después estudió cuidados médicos, llegó a ser paramédico, estudió lingüística para aprender cómo aprender idiomas de personas que no tienen ni sistemas de escritura ni escuelas tradicionales para enseñar sus idiomas. Y él tuvo en su corazón siempre el deseo de ir a esas islas y predicar el evangelio. En diciembre del año 2018, él salió allá a la India, pagó a un capitán de un barco que lo acercara a las islas. Él tenía una lanchita pequeña propia en la que él se subió, llevaba balones de fútbol para regalar, llevaba cocos, muchos cocos para regalar, llevaba
todo lo que él podía llevar para regalar a la gente, tratar de que se le abriera la puerta. Cuando él llegó, un grupo de personas salieron a atacarlo. Un niño de unos 10, 11 años de edad probablemente sacó un arco y flecha y lo hirió. El hermano John Chau regresó a su lanchita y él remó y regresó a donde estaba el barco esperándole. Esa noche él abrió su cuaderno y escribió esta nota y él dijo: mañana regreso otra vez, no sé qué me espera. Si yo muero, lo haré porque quiero alcanzar a este pueblo. El gobierno de la India no le permitía que él fuera para allá. De hecho, es ilegal ir a ese lugar. Sin embargo, John Chau dijo: pero Dios ha dicho que debemos ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esa gente necesita escuchar el evangelio. En esas islas no entra el ejército. De hecho, no hay comunicación con ningún grupo fuera de esas islas. El gobierno de la India los tiene totalmente apartados. Ellos no reciben atención médica. Ellos no tienen ninguna protección ni de policía ni de ningún tipo. Ellos viven absolutamente solos. No tienen ninguna comunicación con el mundo fuera de esas islas. Y John Chau dijo: yo tengo que ir a tratar de alcanzar a esos que viven ahí en esas islas. El siguiente día regresó. No se sabe exactamente qué pasó con él. Los marineros que iban en la lancha dice que vieron a lo lejos cómo es que lo habían amarrado de alguna manera y lo estaban jalando por la playa, y parecía que el cuerpo ya no tenía vida. Ya no se supo más de él. Varias personas pidieron que se hiciera una investigación, que mandaran a algún militar, a algún grupo para investigar si es que había muerto o qué había pasado con él. Y no se sabe, hermanos. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué ha pasado con ese joven. Los padres lo han dado por muerto, sus amigos lo han dado por muerto. Y lo más triste es que él fue criticado por muchas personas cristianas por ir a ese lugar tratando de darles el evangelio. Y yo le pregunto: ¿será necesario llevar el evangelio a ese grupo no alcanzado, no evangelizado? De lo que se sabe, no hay una sola persona de todo ese grupo que conozca del evangelio. Ni uno. Ni uno. Yo creo que debemos orar. Debemos pedir que Dios haga algo. Y posiblemente alguien debe ir y tratar una vez más de alcanzar a esa gente. En el mundo hay una ventana llamada la ventana 1040. Es la zona entre los paralelos 10 al 40, formado de partes de Europa, Asia y África. Contiene 66 países, una población de 4.000 millones de personas. O sea, la mitad de la población del mundo vive en esa zona, en esa franja. El 84% de los grupos Jena y Gene viven en esa zona, y contiene las 55 megaciudades menos evangelizadas del mundo. Viven en esa franja. De lo que yo sé, y esto es solamente de lo que yo sé, de los aproximadamente 500 misioneros hispanos que han salido a evangelizar al mundo, de lo que yo sé, creo que hay 6 que están en esa parte del mundo. No es una zona donde va la mayoría a predicar el evangelio, pero es donde hay mayor necesidad. Carlos Spurgeon una vez dijo esto: si tú ves a un hombre, a unos 10 hombres cargando un tronco grande, muy pesado, y 9 están de un lado y uno solo está del otro lado, y usted quiere ayudar, ¿dónde debería ir? Yo a veces escucho a personas decir algo semejante a: voy a ir a los Estados Unidos, a Dallas Fort Worth, para comenzar una nueva iglesia. Y no es que hagan falta, sí hacen falta.
Pero en Dallas-Fort Worth, hermanos, según lo que yo tengo entendido, hay más de 150 iglesias bautistas. 150. Yo le puedo llevar a ciudades en Asia mucho más grande que Dallas-Fort Worth, donde no hay una sola iglesia bautista. Y me pregunto, ¿por qué es que siempre queremos ir donde hay mucha gente y no queremos ir donde no hay nadie? Hay mucha información que podría decirles, según la ONU, y esto cambia, hermanos, ¿ok? Según una cifra que encontré dice que son 195, otra dice que son 193, según el sitio de la ONU, son 193 países reconocidas o naciones reconocidas, pero existen 17.423 grupos étnicos, de los cuales 7.106 son alcanzados, 2.995 no alcanzados y 7.402 grupos étnicos no evangelizados. Piensen eso, 7.402 grupos étnicos no evangelizados en el mundo el día de hoy. La población mundial, y esto fue según ayer, es de 7.898.040.000 personas. Cada minuto 120 personas mueren y 250 bebés nacen. Pobrecitas las mamás con tantos bebés llorando. Ay, ay, ay. Cada minuto, hermanos, mueren 30 personas sin jamás haber escuchado en toda su vida la palabra Jesús. Nunca habrán escuchado ese nombre. No saben quién es Jesús. Nunca en su vida habrán escuchado ese nombre, Jesús. Cada minuto 70 bebés nacerán que no tienen ni tendrán acceso al evangelio durante toda su vida. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? En primer lugar, necesitamos tener una oración informada. Necesitamos entender cuáles son las necesidades y necesitamos orar. Necesitamos misioneros que vayan. Necesitamos una inversión económica y también entrenamiento para los líderes cristianos. Regresando a Mateo 28, dice aquí en la segunda parte del versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, para que ellos puedan estar en un lugar bautizados y recibiendo enseñanza. A ese lugar nosotros lo llamamos iglesia. Entonces la segunda parte de este reporte es en cuanto a las iglesias. Las iglesias. Vamos a ver varias definiciones. En primer lugar, una iglesia es un grupo de personas que se ha organizado para reunirse regularmente, para estudiar juntos la palabra de Dios. Después hablamos de las iglesias autóctonas, que provee por sus propias necesidades, iglesias dependientes, las que no pueden proveer por sus propias necesidades. Pero vea por favor que estas todas son iglesias. Iglesias son personas que se reúnen y quieren hacer todo, quieren cumplir con todo lo que Dios ha mandado. Pero después he puesto aquí otro número, el 4, donde dice estudio bíblico. Es un grupo de personas que se reúnen para estudiar la Biblia, pero no tratan de cumplir con las ordenanzas dadas a las iglesias. A veces lo que la gente llama iglesia no es una iglesia, es un estudio bíblico. Sí estudian la Biblia, pero ellos no tienen el deseo de cumplir todo lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en cuanto a misiones, en cuanto a alcanzar a los que viven a su alrededor, ganando almas. Ellos no creen que se necesita hacer cosas que Dios ha mandado a las iglesias. Y si ellos no están cumpliendo con esto, no son iglesias, son en un estudio bíblico. Hay que llamarlos estudio bíblico, es lo más correcto, pero no son iglesias. Todo cristiano debe ser parte de una iglesia que está tratando de ser una iglesia autóctona, autosuficiente. Eso debe ser el deseo de cada cristiano. Según la palabra de Dios, usted no encuentra estudios bíblicos, hermanos. No los hay. En la Biblia usted no va a encontrar que se reunían a ciertas personas solamente para estudiar la Biblia, pero no tenían interés en hacer todo lo demás que Dios manda. Eso no está en la Biblia, hermanos. Eso es una invención del tiempo en el cual vivimos y no es correcto, pero bueno. Y si usted, con todo respeto, es miembro de
de un estudio bíblico y no de una iglesia, le invito que por favor vaya a hacerse miembro de una iglesia donde se esté haciendo todo lo que Dios ha mandado a las iglesias, porque esto es lo que es nuestro deber. Hay cerca de 2,000 iglesias bautistas independientes hispanas, según lo que yo puedo entender aquí en México, y alrededor de 500 misioneros bautistas independientes hispanos, pero hace 50 años apenas habían como 10. Yo creo que el pastor Rocha ha conocido a algunos de los primeros misioneros que salieron de aquí de México. Yo recuerdo cuando yo era niño, hace 43 años atrás, conocí a 2 misioneros mexicanos que habían salido a otro país. Una era una mujer y el otro era una pareja. La mujer, una mujer de Tijuana, había salido como misionera a Venezuela. Yo recuerdo cuando llegó a nuestra iglesia, yo estaba tan impactado, esto hace 43 años, y ella cumpliendo con ese deber de llevar el evangelio, no una mujer casada, mujer soltera, trabajando con niños en Venezuela hace tantos y tantos años. En los Estados Unidos hay 4,000 aproximadamente misioneros bautistas independientes. El 30% de ellos están en 5 países. Están en México, Brasil, Filipinas, Canadá y el Reino Unido. Y estando aquí en México, en esta mañana, en una iglesia establecida por un misionero bautista independiente norteamericano, yo digo gracias a Dios por los misioneros bautistas independientes americanos que llegaron a México, porque uno de ellos a mí también me ganó a Cristo. En una iglesia en Tepoztlán, yo recibí a Cristo aquí en México, fui bautizado en una pila llena de agua sucia, de esa que usted a lo mejor ha visto alguna vez, con esos bichitos, ¿verdad? Que así caminan así de una manera muy rara, hacia arriba y luego bajan, y luego así de ladito, y luego bajan, y luego así de ladito, y luego bajan. Recuerdo que cuando me iban a bautizar, antes del culto, metimos unos cuantos litros de cloro al agua. Cuando ya era el tiempo para bautizar, estaban todos los bichitos en la parte de arriba y los quitamos con la mano, y ahí me bautizaron, hermanos, ¿sí? Yo fui bautizado en una pila, en un pueblo aquí en México. Le doy gracias a Dios por los misioneros que llegaron aquí. Pero escuche esta cifra: el 55% de los demás, o sea, de los demás están en 15 países. Esto nos deja, hermanos, de todos los países del mundo, de los 173, apenas el 15% de los misioneros están en 173 países. 8% de ellos están en la ventana 1040, apenas el 8%. Para alcanzar a los más de 3,000 millones de genas o genes, ganando 10,000 personas a Cristo al día, nos llevaría 822 años, nada más para alcanzar a los que viven hoy día, sin alcanzar a los que habrían de nacer. O sea, si seguimos como estamos, no es un plan factible, hermanos. Algo tiene que cambiar. ¿Cuáles son las necesidades? Necesitamos varones que comiencen iglesias autóctonas, que enseñen a otros cómo hacerlo, y también que entrenen a futuros líderes. Número 3, el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde está esto que Dios nos ha mandado? Aquí en la Biblia, ¿sí? Entonces, el punto número 3 son las escrituras. Vamos a ver algunas definiciones. En primer lugar, un lenguaje es un sistema lingüístico, verbal o escrito, de comunicación usada por una comunidad. Un dialecto es una variante del lenguaje modificada y usada en una región determinada. Un idioma es un lenguaje establecido que sigue ciertas normas aceptadas por la comunidad que la usa. En algunos lugares, cuando la gente dice dialecto, piensan que el dialecto es un idioma distinto. Por ejemplo, aquí en México a veces he escuchado que alguien diga que alguien está hablando en dialecto, cuando de hecho es otro idioma. Cuando yo era niño, nosotros vivíamos en el estado de Morelos, y yo recuerdo que los hermanos de la iglesia, muchos de ellos hablaban muy poco español, hablaban más el náhuatl de Morelos. Entraban los hermanos a la iglesia y yo recuerdo que una de mis responsabilidades era decirles Chimoclale Tompa, que significa por favor siéntese aquí. Cuando era ya tiempo de irnos, Mantiguián, hasta Moscla, decirles Totatsi Mitzniki, que significa Dios te ama. Yo todavía sé
contar en náhuatl, conozco muchas palabras en el náhuatl, me encanta andar con esa gente. De hecho, yo crecí con personas así, me encanta, me fascina su cultura, su idioma, pero hermanos, ellos necesitan el evangelio, necesitan escuchar de Cristo y necesitan que alguien les hable en su propio idioma. Y esto, hermanos, aquí en México hay personas todavía que no han sido alcanzadas con el evangelio. ¿Y quién los va a alcanzar? Si nosotros no los alcanzamos, ¿quién va a ir por ellos? Necesitamos ver esta información. Según las estadísticas que saqué del joshuaproject.com, y de hecho de ahí también vienen estas cifras que están aquí atrás, se hablan 7,139 idiomas el día de hoy, de los cuales 704 tienen una Biblia completa, 1,551 tienen Nuevo Testamento, 1,160 tienen una porción de la Biblia. Eso significa desde un versículo, un capítulo, o puede ser todo un libro, pero no tiene ni siquiera todo el Nuevo Testamento. 3,724 que no tienen ni siquiera Juan 3,16. Juan 3,16, lo que predicó el pastor Rocha anoche, contiene tanta información necesaria. 3,724 ni siquiera tienen ese versículo. Yo recuerdo hace unos meses, más bien ahora ya son años, estuve en Ecuador, en una zona donde se habla un idioma, ellos no tienen Biblia. Me senté con ellos una noche, estuvimos trabajando por varias horas y por fin terminamos de traducir Juan 3,16. Lo leyeron a todo el pueblo y dos ancianitas se pusieron a brincar y a bailar. Pastor Ashcraft, todavía no las habíamos enseñado que no se debe bailar, ¿verdad? Pero ellas estaban tan contentas de escuchar un versículo que juntas estas dos ancianitas empezaron a bailar. ¿Saben qué, hermanos? Se necesita la palabra de Dios. 3,000 idiomas de estos 3,724, aproximadamente 3,000, no tienen sistemas ni siquiera de escritura. No hay nada escrito en ese idioma, solamente es hablado, hermanos. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Personas que se preparen para traducir la Biblia. Se necesitan personas que aprendan lingüística para desarrollar sistemas de escritura y programas de alfabetización. Se necesitan iglesias que adopten a un idioma y que digan: nosotros vamos a orar por ese idioma hasta que alguien vaya a ese lugar. Hace unos años, una iglesia muy pequeña en el estado de Kentucky, y si usted conoce algo de los Estados Unidos, el estado de Kentucky es uno de los estados no más educados, a veces pues como que carecen de educación un poco en ese estado. Pero esta iglesia, en un rancho, en las afueras de la ciudad, en un ranchito, en un pueblito, empezaron a orar por un idioma que buscaron ellos en el Joshua Project. Querían saber dónde hay un idioma que se necesita el evangelio y vamos a orar por ese idioma. Y el pastor encontró un idioma que se llama Luri, y él dijo: vamos a orar por los que hablan Luri. Y entonces ellos empezaron a investigar y pusieron cosas en la iglesia, información acerca del grupo Luri, y cuántas personas sabían y dónde vivían y cómo era la forma de vida de esa gente, y cualquier detalle que podían ellos encontrar en cuanto a los Luri. Orando por los Luri, orando por los Luri. Por 6 años estuvieron orando por los Luri. Una jovencita de la iglesia, ella dijo: yo quiero ser misionera para alcanzar a los Luri. Y hermanos, escúchenme bien, donde en una iglesia se esté orando por algo, no debe sorprendernos que de ahí salga alguien para ayudar. Y así fue con esta jovencita. Ella dijo: yo voy a ir. Su nombre es Alicia. Entonces Alicia terminó la prepa, se fue a estudiar. Estando ahí en el colegio bíblico, varios jóvenes se interesaban en ella. Ella decía: no tengo interés. ¿Por qué? Es que Dios a mí me ha llamado a la gente Luri de Irán. Ellos dijeron: quién sabe ni qué es eso, y la dejaban en paz. Hasta que un día ella estaba hablando con un joven, y este joven le dijo: yo tengo algo de interés en ti, tú nunca sales con ningún joven aquí. Ella dijo: no, es que yo quiero ser misionera. Él dijo: yo también. Dice: yo por eso no tengo novia. Ella le preguntó:
¿y por qué a dónde es que quieres ir? Y él dijo, bueno, es un grupo que nunca vas a haber escuchado. Es un grupo que vive en Irán. Es un grupo que se llama el grupo Luri. Ella dijo, yo he estado orando por los Luri por 6 años. Yo quiero ser misionera a los Luri. Empezaron a tratarse y en poco tiempo se casaron. El hermano Natán y la hermana Alicia el día de hoy están preparándose para ir a trabajar con los Luri. Ellos ya han empezado una pequeña obra en un país cerca de Irán. Ellos tienen un grupo de personas que han identificado que son parte de este grupo etnia que vive en la frontera, pero en otro país, y van a estar trabajando con ellos. Ellos ya los van a entrenar para traducir la palabra de Dios y para llevar el evangelio de regreso a su propio país. Es increíble, hermanos, lo que Dios hace cuando nosotros empezamos a orar. Orar, hermanos, no es lo último que debemos hacer, debe ser lo primero que hacemos. Debe ser lo primero que hacemos. Entonces les he dado mucha información. Yo sé que esta enseñanza fue un poco distinto. Me quedan 2 minutos y medio. Si alguien tiene alguna pregunta, quiero darles oportunidad de hacer alguna pregunta. Si es que de esta información algo ha surgido en su mente, alguna pregunta que usted tiene antes de entregar el tiempo al pastor Garza, ¿habrá alguien que tiene alguna pregunta? Muy bien, si no, vamos a orar y vamos a pedir la ayuda del Señor. Amado Padre, sin ti nada podemos hacer. La necesidad es grande. Y Señor, mi corazón en este momento siente una gran carga por tantos grupos, Señor, que nunca han escuchado ni siquiera Juan 3:16. Oh Padre, por favor, rétanos. Ayúdanos, Señor, a cumplir con tu voluntad y permítenos darte la honra y la gloria que tú mereces. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Dios lo bendiga.